En 1987 ganaste la competencia Señorita Chihuahua y competiste en un nivel nacional en nuestra belleza mexicana. Decinos un poco sobre esta experiencia y cómo impactó tu vida. Ok, sí, pues esa es una historia que para mí es muy emotiva, porque el 85, mi hermano mayor, Alexander Tommy Rempening, sufrió un accidente. Él tenía una moto y un borracho lo chocó. Él estuvo 14 días entre la vida y la muerte. Él llevaba su casco, todo, protección y todo, y tristemente falleció. Él era un chico muy alegre, era a veces, quiero decir, un poquito vanidoso también, pero era como un Ciro Peraloca. Él sabía hacer todo, conectaba las cuestiones eléctricas, las sabía. A mi hermanita le hizo una bicicleta con partes de diferentes que fue buscando. Sí. Y él estaba por terminar también la carrera de fruticultura. Entonces, cuando estaba en el hospital, tenía muchas cosas que hacer. Él quería vivir. Entonces, por los golpes que sufrió, primero tuvo inflamación cerebral, salió. Después tuvo, por los golpes internos, problemas con las cuestiones de intestino, pero lo que determinó su vida era que se le fue un nódulo de grasa a los pulmones, fue una embolia pulmonar. Entonces ahí quedó. Cuando él estábamos en el hospital y estaban haciendo el trabajo para resucitarlo, procurar, yo decía, Señor, o sea, nosotros siempre nos enseñaron, ¿verdad?, que siempre hay que aceptar la voluntad de Dios, pero ha habido veces que uno escucha que una persona hace promesas para obtener algún favor de Dios. Yo decía, siempre traía el pelo muy largo, Señor, si yo me corto el pelo, pero que mi hermano viva, ¿yo qué hago para que mi hermana viva? Pero decía, no, es que Dios, no, eso no le gusta a Dios. Yo, Señor, se haga tu voluntad, y mi hermano murió. Fue para mí muy terrible. Entonces, después de eso, toda la familia estaba como en shock. Todos los días eran un amanecer desear que había un desayuno. Antes había unas pastillas para la cabeza que se llamaban Tonopan. O sea, el desayuno es café, pan y Tonopan para poder seguir adelante. Y poquito después de eso yo terminé mi carrera y un día llegué en Cuauhtémoc y pusieron un anuncio de que yo había terminado la carrera en el periódico, la hija de Enrique Rempening, y Gudrun, y dice, madre, bla. Entonces me detuvieron en la calle, un señor de la Cámara de Comercio, y me dice, oye, te invitamos a que participes en el certamen Señorita Cuauhtémoc. Y yo, ay, sí, yo no ando en esas cosas, eso no es para mí. Y es que mira, es muy interesante porque además les dan este premio y les van a preparar y van a hacer esto. Y yo, sí, ok, muy bien. Nunca les dan los premios, les digo, son puras mentiras, o sea, no es cierto, no pasa nada de eso. Y luego, no, pues sí, mira que las inscripciones se cierran tal día. Ok, bueno, muchas gracias. Y todavía tenía mi papá el taller ahí en la Agustín Melgar y Guerrero. Llego yo al taller de mi papá y le digo, papá, fíjese que me invitan a que participe en el concurso de Señorita Cuauhtémoc. Ay, mija, me dice, pues que se quiere traumar. Ay, papá, ¿por qué estoy tan fea? No. Y total, de que ya así quedó. Y yo iba a hacer un curso para opción tesis, para titularme, y regresé a Juárez. Y cuando estaba en Juárez, me hablan mis papás. Dicen, hija, es que vinieron el presidente de la Cámara de Comercio y su esposa a hablar conmigo y su mami. Pues dicen que va a ser muy respetuoso y que su mamá va a poder andar siempre con usted y que les van a enseñar esto. Pues si quiere entrar. No, papá. Pues yo no quiero, pues no decía que sí, no, decía que sí porque usted decía que no, pero no, yo no quiero, yo quiero entrar. Y total, de cualquier forma yo les pregunté a todos mis hermanos qué pensaban, qué opinaban, y todos me dijeron que sí, a excepción de mi hermano, el mayor. Me dijo, no, claro que no, ¿cómo va a poner el apellido en entredicho? Todo el mundo va a andar diciendo qué pasa con esos Rempening. Total de que, pues ya, yo seguí con mi concurso y luego mi madre había obtenido terminé mi curso y regresé a Cuauhtémoc porque iba a acompañar a mi mamá Durango, que necesitaba ir por lo de su herencia.
Y total de que llegaron otra vez a invitarme y a mi mamá y yo nos pusimos a pedirle a Dios que Él nos diera ¿cómo se puede? Luz. Y se puso a leer la Biblia y se puso a leer lo que era el libro de Esther. Y igual como me llamo Esther, ¿verdad? Entonces, le pedimos a Dios, pues, que es su bendición y que Él nos diera. Y como ya se habían cerrado las inscripciones, dijimos, ok, pues si ya no nos aceptan, quiere decir que no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces ya no va a haber problema. Total que, pues llegamos y me aceptaron y todo, pues entré al certamen. Después del certamen, fue preparación de gimnasia, nos enseñaron dicción, cómo pronunciar, que la vela, que ponerte el lápiz en los labios y todo para hablar. Total de que éramos como 13 o 15 chicas, muy bonitas todas, y era región noroeste, entonces había chicas de Madera, de Guerrero, de algunos pueblos aledaños, y eran como 16 chicas. Y era muy importante pues para el municipio y para Chihuahua que fueran chicas preparadas y buenas. Y siempre se hacía mucho énfasis que tenían que ser no nada más bonitas, sino que ser también inteligentes, saber hablar y bla, todo. Total de que la preparación estuvo bien y el día del certamen, pues, que gana una chica que no había hablado bien y la segundo lugar otra que pues tampoco estaba bien y yo había quedado en tercer lugar. Entonces nomás primero y segundo lugar iban a participar en el estatal. Pero como estaba yo otra persona que me dice, no, tú también vas a participar. Yo también. Pues yo también voy, ¿ok? Pues está bien, ¿no? No hay problema por mí. Yo, pues sí. Me dice mi papá, pues sí, mija, vaya. Algo aprenderá, ¿verdad? Entonces, yo siempre tenía pues el apoyo de mis papás y siempre así como que no vaya a ganar, usted vaya nomás a participar. Y luego ya un amigo me hizo una, ¿cómo se puede decir? Como una poesía que decía, Cuauhtémoc, 60 años han pasado, has crecido, eres productivo, tus tierras, manjar de México, y todo era un bonito speech. Y pues ya estuvo en el concurso estatal. Cuando yo llego a Juárez, el hotel donde yo iba a hospedar, la habitación que yo tenía, estaba ahí la familia del presidente de la asociación de Cuauhtémoc y me dice, ¿pero por qué llega tan tarde? Si yo quiero ahorita, yo mismo la voy y la doy de baja de este certamen. Y yo pues, como en otro hubiera sido, muy orgullosa, yo pues no le hace, me voy. Pero yo no, ¿verdad? Yo decía, pues haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Usted sabe, es su responsabilidad. Y es que si yo quiero, ahorita mismo la mando, la doy de baja en el concurso, quién sabe qué. Y yo pues no hacía nada, y mi hermana iba conmigo y dice, pues yo pienso que mañana en la mañana pueden hablar más detenidamente. Aquí dice que se inicia a partir de mañana, no a partir de hoy. O sea, sí. ¿Cuál es el problema? Si ella está llegando en tiempo, ¿verdad? Sí. Total de que ya, pues ya entre yo seguía el concurso, todo bien. Y pues se decía que iba a ganar la de aquí de Chihuahua o la de Delicias porque era donde era el gobernador. Y pues yo estaba muy tranquila, yo no pensaba que iba a ganar, o sea, yo no iba a ganar, yo iba a participar porque ya sabía que no era fácil, que no era algo que yo pudiera ganar, ¿verdad? Porque generalmente está todo, ya, como se dice, calculado. Entonces, pues yo estaba ya en todo, hice todo bien. Cuando yo salgo a decir mi participación, lo que yo iba a decir, haz de cuenta que de repente se me va todo lo que yo había estudiado, ¡pum!, se desaparece y luego no me acordaba decir ni cómo me llamaba, así, porque era muchísima la gente que estaba alrededor, ni era todo el gimnasio universitario, ups, y luego yo estaba afónica, yo creo por los nervios, y disculpen, mi nombre es Catarina Rempening, pero estoy un poquito afónica, y luego todo el mundo me aplaudió, y luego, pum, como que de repente llega todo, y empecé ya, bla, 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 ya salí muy bien, y todo bien, y ya pasaron todo lo del evento, y cuando ya estaba, la gente estaba aplaudiendo y hablaba mucho, que fraude, que no, que esto. Y cuando estábamos esperando que dijeran quién era la ganadora, una de mis compañeras de la escuela era la conductora del certamen, ¿sí? Jacqueline Holmes. Y luego pues yo ya estaba así como cansada, ¿verdad? Porque pues ya que se acabe esto. Y luego le digo yo, ¿quién ganó? Le digo, ¿yo? Y luego me dice, sí. Bueno, yo sí.
Entonces, pues, fue ya que había ganado, fue algo así como que muy bonito, ¿verdad? Y pues de ahí cambian muchas cosas en la vida. Yo pienso que yo, a partir de eso, en la familia dejamos de pensar en mi hermano que había fallecido y todo cambió, todo el pensamiento y todo fue así como que muy diferente. Y pues a partir de entonces hubo más oportunidades, ¿verdad? De crecer, de conocer y también de alguna otra forma pues de dar a conocer quiénes son los menonitas, ¿verdad? A mí, pues identificada como menonita, aunque los menonitas les digo, no dicen que soy dicen que no soy menonita, y los mexicanos que no soy mexicana, entonces ¿qué soy? Y pues a partir de entonces he tenido oportunidad de crecer mucho y también de ser para los no menonitas como un icono de la cultura menonita. En de hace 30 años fue el certamen y todavía mucha gente me identifica a donde voy, no identifica a muchas de las que fueron antes o después de mí, pero a mí siguen identificando. Y ahorita, por ejemplo, a mí me interesa mucho que la gente pues conozca de la cultura menonita